Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 1. Chapter 1. Y. Transmigrated. Again. Crack, pop. En la caverna tenuemente iluminada, una fogata ardía con fuerza. Sus llamas parpadeantes proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de piedra. El fuego crepitaba intermitentemente, llenando el espacio con suaves chasquidos y un cálido resplandor dorado. Acurrucado junto al fuego, un niño de unos 12 o 13 años yacía envuelto en una enorme piel negra de animal. La gruesa piel aún conservaba vetas de grasa sin procesar, que brillaban tenuemente a la luz del fuego. Era una manta de piel tosca, áspera, con olor acre y que olía ligeramente a sangre y podredumbre. A pesar de la primitiva vestimenta, la apariencia del chico era inesperadamente refinada. Piel suave como la porcelana, rasgos definidos y delicados, y una cascada de cabello largo, rojo carmesí, que caía suelta sobre sus hombros. Pero, en contraste con su por lo demás impactante apariencia, una gran marca de nacimiento en forma de llama en el lado izquierdo de su frente, que se extendía por su sien y bajaba por su mejilla como una cicatriz de fuego grabada en la carne, le otorgaba un aura misteriosa, casi de otro mundo. En ese momento, el niño yacía inmóvil, con los ojos fuertemente cerrados y su cuerpo temblando levemente, como si soportara un dolor tremendo. Tras lo que pareció una eternidad, por fin abrió los ojos. La confusión los recorrió mientras observaba su entorno, reemplazada casi al instante por la conmoción, el desconcierto y la incredulidad. Esto, no puede ser real. Su ronco susurro rompió el silencio de la caverna, cargado de incredulidad. Parpadeó rápidamente, frotándose los ojos con manos temblorosas. Los volvió a cerrar y los forzó a abrirse. Aún inseguro, se dio una bofetada en la mejilla. El dolor punzante confirmó lo que su mente apenas podía aceptar. La confusión en su mirada se desvaneció gradualmente, dando paso a una profunda curiosidad. Un suave murmullo resonó a través de las paredes de piedra. Parece que, he transmigrado. Otra vez. Mi nombre, es Haruki. Ese nombre me lo dio un adivino ciego de mi pueblo. Dijo que mi destino era grandioso y que necesitaba un nombre a su altura. Yo era joven, dramático y le creí por completo. De niño, creía que el destino me había elegido. Que un día, el mundo de los Digimon me pediría ayuda. Pero a medida que fui creciendo, me di cuenta de que el destino no me había elegido. Él había jugado conmigo. Morí a los 24 años. Justo después de aprobar el examen de ingreso al servicio civil, nada menos. Sospecho que mi nombre podría haberme gafeado. Pensé que mi vida era una tragedia. Hasta que viví una segunda. Mi segundo nombre, era Yoriichi Tsujikuni. Nací en un mundo donde coexistían humanos y demonios. Desde el momento en que abrí los ojos, supe cuál era mi propósito. En poco más de 2 décadas, talé todo lo que encontré a mi paso, de costa a costa, de cresta a cresta. Después de cumplir mi destino, me retiré a las montañas y viví la vida pacífica que siempre había soñado. Pasaron los años. Morí contento. Pero cuando volví a abrir los ojos, me di cuenta de que había vuelto a la vida. Otra vez. Quizás, el destino me eligió. Aunque, aún no haya ningún Digimon a la vista. En la oscura caverna, ahora familiar y a la vez extraña, Yoriichi Tsujikuni se levantó lentamente, aún cubierto por la gruesa piel de animal. Echó un largo vistazo a su alrededor. Solo nuevamente y en paz con ello, Yoriichi aceptó su nueva realidad más rápido de lo que la mayoría lo hubiera hecho. Lo primero es lo primero. Averiguar dónde y cuándo estaba. La cueva tenía aproximadamente 7 metros cuadrados. A juzgar por el frío penetrante del aire, debía de ser invierno.
Incluso con un fuego rugiente ante él y un grueso pelaje envolviéndole el cuerpo, temblaba de frío que lo atravesaba todo. ¿Es esta, la era primitiva? Examinó el espacio. No había rastro de herramientas modernas. Justo al lado del fuego yacían un tenedor y un cuchillo de madera tosca, claramente hechos a mano. Junto a ellos, un cuenco de madera toscamente tallado, lleno hasta la mitad con una pasta amarillenta y grumosa. Comida, supongo, curry. Yoriichi hizo una nota mental y siguió observando. En un rincón, un montón de leña. 2 metros de largo y medio metro de alto. El aire estaba cargado de humo, pero debajo flotaba un sutil aroma a salmuera. ¿Eso es, el olor del mar? Olfateó instintivamente y luego hizo una pausa cuando su mirada cayó sobre algo cerca de sus pies. Una hoja larga y negra. Una espada. Se agachó rápidamente y lo recogió. Era una espada recta de 2 manos, de unos 2 metros de largo. Su vaina negra estaba grabada con intrincados patrones ondulados. La empuñadura, por sí sola, medía 40 centímetros, demasiado larga para sujetarla por completo con una sola mano. Lo desenvainó lentamente. Ningún destello de acero iluminó sus ojos, solo oscuridad. ¿Hoja negra? ¿Incluso el filo es negro? ¿Acabado mate? De hecho, toda la espada, vaina, empuñadura, hoja y filo, era completamente negra. Exudaba una presencia solemne, casi sagrada. La hoja medía unos 5 centímetros de ancho, con un lomo de más de 1 centímetro de grosor. A juzgar por su tamaño y estructura, debía de ser pesada. Sin embargo, y se sentía ligero en su mano. Extrañamente ligero. Cerca de la empuñadura, había grabado un solo carácter. M. Destrucción. La artesanía le recordaba a las forjas de su mundo pasado, en concreto, a la famosa aldea de los herreros. Agarrando la espada con ambas manos, Yoriichi hizo un movimiento fluido e instintivo. La punta de la espada cortó silenciosamente la parte superior de la cueva, dejando un profundo surco en la piedra de arriba. Estrépito, las piedras sueltas cayeron y se rompieron con el impacto. Yoriichi se protegió los ojos por reflejo y esperó a que se asentara el polvo. Cuando volvió a levantar la vista, una larga cicatriz recorría el techo. Bonita espada. La artesanía, para hacer una espada como esta, la civilización de aquí no debe ser tan primitiva. Oh. Quizás la traje conmigo. Y esta fuerza mía, pasó los dedos suavemente por la hoja, luego se puso de pie, con la espada larga en la mano, y se acercó a la entrada de la cueva. Solo una oscuridad total lo saludó, y una ráfaga de viento helado lo obligó a regresar al interior. Hace demasiado frío. Mejor descansa y explora por la mañana. Se acurrucó junto al fuego, echó unos cuantos leños más y se acurrucó para calentarse. El cansancio lo agobiaba como una manta pesada. Al poco tiempo, sus ojos se cerraron y el sueño lo invadió. Esa noche, Yoriichi soñó. Del mar, la luz del sol, las playas de arena y un pequeño pueblo costero. La gente allí era sencilla, amable y autosuficiente. No eran ricos, pero sí pacíficos. Contentos. Y él era uno de ellos. En ese sueño, el mundo era el paraíso. Cuando el cielo empezó a aclararse, los primeros rayos de la mañana se derramaron sobre la tierra. Yoriichi despertó. Realmente sucedió, he transmigrado. Otra vez. Se incorporó lentamente en su cama de piedra, observando las últimas columnas de humo que se elevaban desde las brasas moribundas de la fogata. Su rostro estaba inexpresivo, con la mirada perdida. Estaba allí sentado, inmóvil, perdido en sus pensamientos. Chapter 2. Chapter 2. Born with the Mark. Un silencio cubrió el mundo. A lo lejos se extendía un océano infinito. Ondas brillantes relucían suavemente sobre su superficie, absorbiéndose con cautela en un cielo pintado de un gris apagado. Entonces, realmente es el mar. Estoy, en una isla. La cueva se asentaba en la cima de una montaña. De pie al borde del claro del acantilado, Yoriichi solo llevaba unos pantalones cortos de cáñamo andrajosos y un chaleco tosco sin mangas hecho de piel de animal. Su mirada estaba fija en el horizonte lejano. El clima en este mundo era extraño. Justo la noche anterior, el aire fuera de la cueva había sido gélido, con un viento cortante como cuchillos. Pero con la mañana llegó un calor repentino, como si el mundo mismo hubiera cambiado. El inquietante cambio de temperatura dejó a Yoriichi momentáneamente desconcertado. Primero, debería echar un vistazo a los alrededores.
Inhalando unas cuantas bocanadas de aire fresco de la mañana, Yoriichi regresó a la cueva. Poco después, reapareció, ahora con una larga espada. Tras un breve reconocimiento de la zona, comenzó a descender la montaña por el único sendero estrecho que descendía de la cueva. Era evidente que alguien había vivido allí durante algún tiempo. El terreno alrededor de la entrada mostraba señales de una tala deliberada. Irregular, pero inconfundible. En poco tiempo Yoriichi desapareció en el denso bosque. Y era un bosque primigenio. Árboles centenarios se alzaban hacia el cielo, sus copas desapareciendo en la niebla. Las ramas se entrelazaban en lo alto, y el exuberante follaje verde se extendía como un océano de jade, ocultando por completo el cielo. Cuando la brisa marina barría las hojas, sonaba como el suspiro sordo de un dragón dormido. Mientras caminaba, Yoriichi se topó con muchas plantas extrañas y desconocidas. Llamaron su atención, no por curiosidad, sino por necesidad. Se detenía a menudo, inspeccionándolas con atención, con la esperanza de encontrar algo comestible, alguna fruta reconocible que calmara su creciente hambre. No había olvidado el lamentable estado de las provisiones en la cueva. La única comida allí era esa horrible pasta gris. Si pudiera elegir, preferiría morir de hambre antes que comerla. Desafortunadamente, el bosque no produjo árboles frutales, todavía no. Rugido. De repente, un rugido penetrante rompió la calma. Al instante siguiente, un viento fétido lo azotó. El instinto se apoderó de él. Yoriichi saltó hacia atrás, rozando la tierra con los dedos de los pies al lanzarse a metros de distancia en un instante. Apenas un instante después, una garra colosal se estrelló contra el suelo donde había estado, y el impacto la agrietó en una telaraña de profundas fisuras. ¿Qué demonios? Entrecerrando los ojos, Yoriichi observó a la bestia que tenía delante. Un enorme tigre, de casi 10 metros de largo, con su cuerpo cubierto de rayas vívidas y exóticas. Pero este no era un tigre cualquiera. Su tamaño ya era antinatural, pero lo que realmente lo inquietaba eran los dos enormes colmillos de medio metro de largo que sobresalían de sus fauces rugientes, brillando como sables de marfil. Ante este monstruoso tigre, a Yoriichi se le erizaron todos los pelos del cuerpo. Ni siquiera se dio cuenta de que había desenvainado su espada. Ya la tenía en la mano, su cuerpo se movía solo, con la mirada fija en la bestia. Rugido. El tigre arremetió de nuevo con una velocidad aterradora. Cayó sobre él en un abrir y cerrar de ojos, con sus garras delanteras cortando el aire. El viento fétido de su ataque casi lo dejó sin aliento. Dios sabe cuántas criaturas habían sido destrozadas por esas garras. Pero justo cuando la muerte se acercaba, la mente de Yoriichi se aclaró sorprendentemente. Su respiración cambió sin esfuerzo consciente. En ese instante, el tiempo mismo pareció ralentizarse. Los movimientos del tigre se difuminaron, como si se vieran a través del agua. El mundo a su alrededor se transformó. El mundo transparente. Al enfocar la mente y filtrar el exceso de estímulos, el cuerpo alcanza un estado de hiperclaridad. Los enemigos parecen translúcidos, sus movimientos al descubierto. Cada latido, cada respiración, cada contracción muscular visible. Incluso se puede ver el flujo sanguíneo pulmonar. En este estado de mayor intensidad, la percepción se acelera y la velocidad del enemigo parece disminuir. Aquí, en este mundo desconocido, Yoriichi despertó una habilidad para la que nació. A sus ojos, cada órgano del monstruoso tigre se volvió cristalino. Su enorme corazón latía con una vitalidad aterradora. Cada contracción era como un trueno. Si tuviera que comparar, y no sería muy diferente al corazón de ese demonio de la luna inferior que una vez mató. Lo veo todo. Igual que antes, lo veo todo. Aliento del sol, primera forma. Baila. La sensación familiar lo recorrió como una ola. Toda la tensión se desvaneció al instante. Con un movimiento fulgurante, Yoriichi asestó 3 tajos, tan rápido que pareció que el tiempo se había detenido. Las garras letales del tigre, destinadas a desgarrarlo, silbaron junto a sus costados, fallando por centímetros. Entonces, una explosión de sangre. Ruido sordo. El tigre gigante se desplomó. La sangre brotó a borbotones, tiñendo la tierra de carmesí. Sus 2 patas delanteras habían sido cercenadas limpiamente desde la raíz. Los muñones eran lisos, de precisión quirúrgica. De la cabeza, un profundo corte recorría el cráneo. La sangre y el tejido encefálico rezumaban en un grotesco torrente. No es de extrañar que la bestia hubiera muerto instantáneamente.
Yoriichi apenas había empezado a envainar su espada cuando algo lo paralizó. Sus instintos se despertaron. Levantó la vista. ¡Fuosh! Por encima de él se oyó un estruendo tremendo. Un pájaro monstruoso irrumpió entre las copas de los árboles en un torbellino de plumas y viento. En un abrir y cerrar de ojos, se abalanzó, agarró el cadáver del tigre entre sus garras y se elevó hacia el cielo, desapareciendo entre las nubes con la misma rapidez con la que había aparecido. ¿Qué clase de mundo es este? Yoriichi se quedó paralizado, atónito por lo que acababa de ver. Si no se equivocaba, la envergadura de ese pájaro debía de ser de al menos 20 metros. Nunca antes se había topado con una criatura así. Su corazón también latía con una vitalidad asombrosa, superando incluso a la del tigre. Comparable a un demonio de la luna inferior de nivel medio. Por supuesto, la vitalidad por sí sola no equivale a fuerza de combate. Pero ahora, tras enfrentarse a dos seres tan monstruosos en rápida sucesión, la curiosidad de Yoriichi por este extraño mundo se agudizó. ¿Qué clase de reino podría dar origen a criaturas tan extrañas y poderosas? Aún más asombroso. El cuerpo que ahora habitaba podía mantener la respiración de concentración total. Constante sin esfuerzo, sin tensión. Sus movimientos fluían con más fluidez que nunca. Esquivar el ataque del tigre había sido un reflejo, puro instinto. No había duda. Este nuevo cuerpo era más fuerte que el de su vida anterior. Todas las señales apuntaban a una posibilidad. ¿Podría ser que estoy en un mundo de cultivo? Con ese pensamiento rondando su mente, Yoriichi se acercó al lugar donde habían quedado las extremidades cercenadas del tigre. Llamar las garras era un desaire. Estaban partidas por la articulación. Eran más bien piernas enteras. Cada una de 3 a 4 metros de largo, con un peso de quién sabe cuántos kilos. Debería ser comestible, ¿verdad? Bueno, al menos no tendré que comer esa pasta asquerosa otra vez. Si este es un mundo de cultivo, entonces esta bestia debe ser una bestia espiritual o algo así. Es decir, mira su tamaño. Me pregunto si la carne de bestia espiritual realmente hace lo que dicen las historias, dale un mordisco, gana fuerza y sube 5 pisos corriendo sin despeinarte. Murmurando para sí mismo, Yoriichi se acercó a una de las extremidades con la intención de cortar un poco de carne. Pero al acercarse, una idea absurda lo asaltó. En lugar de cortarlo, envainó su espada, se agachó y envolvió sus brazos alrededor de la pata. Luego lo levantó. Lo que empezó como un experimento se convirtió en un shock. La pata del tigre se levantó del suelo con facilidad. Sin esfuerzo. Sin resistencia. ¿Qué demonios es esta fuerza? Se miró las manos, desconcertado por el poder puro que recorría su cuerpo. No tenía ni idea de dónde provenía. Pero no le dio vueltas. Después de todo, si cruzara otro mundo podía sucederle 2 veces, entonces adquirir una fuerza sobrehumana no parecía descabellado. Yoriichi lo atribuyó al favor divino. Tal vez, solo tal vez, y el hijo favorito del cielo no era ese mocoso llorón que bebía leche de bestia después de todo. Chapter 3. Chapter 3. The King's Potential. Tras una breve excursión, Yoriichi Tsujikune regresó con 2 patas de tigre. No estaba seguro de cuánto pesaban, pero a juzgar por su tamaño, no tendría que preocuparse por la comida durante un buen tiempo, siempre que la carne no se echara a perder. Aún así, para evitar atraer a los depredadores con el hedor a sangre, no llevó las patas hasta su cueva. En cambio, las dejó al pie de la montaña, a cierta distancia de su refugio improvisado. Cortó un pequeño trozo y lo asó al fuego para probarlo. Aunque el ave de antes había confirmado indirectamente que la carne era comestible, Yoriichi no iba a arriesgarse. Mejor probar un poco primero. Vaya. Por suerte, no era venenoso. En cuanto al sabor, bueno, llamarlo delicioso habría sido exagerado. De hecho, no tenía nada que ver con delicioso. La sangre no estaba completamente drenada, la carne estaba seca y fibrosa, y el hedor al almizcle de caza era abrumador. Aún así, Yoriichi estaba más que satisfecho. Era carne, después de todo, muchísimo mejor que ese puré pegajoso y sin identificar que había estado devorando. Tras confirmar que era seguro, Yoriichi pasó las siguientes horas asando varios kilos de carne para saciar su hambre. Curiosamente, incluso después de varias porciones abundantes, solo se sentía medio lleno. De lo que fuera que estuviera hecho este cuerpo, su apetito era monstruoso. Aún así, resistió el impulso de seguir atiborrándose.
En cambio, construyó un sencillo ahumadero cerca de la base de la montaña. Desmenuzó decenas de kilos de carne y comenzó a ahumarla para conservarla para los días venideros. Después de pasar medio día procesando la carne de tigre, Yoriichi decidió suspender la preparación de la comida y examinar el terreno circundante. La comida ya no era una preocupación inmediata. Pero el verdadero problema, el que rápidamente podía convertirse en una amenaza para la vida, era la falta de agua. Afortunadamente, en su segunda expedición alrededor de la isla, ese problema encontró una solución propia. Con el estómago ya calmado, Yoriichi agarró su espada y emprendió la marcha de nuevo. Esta vez, no siguió el sendero forestal que había usado antes. En cambio, tras estudiar cuidadosamente el paisaje, se dirigió hacia las zonas más bajas y se adentró en la densa maleza. Estos árboles son enormes. Si no marco mi rastro, me perderé en poco tiempo. La selva era densa, un laberinto verde que fácilmente podía convertirse en una prisión para los incautos. Para evitar desorientarse, Yoriichi avanzaba con pasos ligeros y rápidos, su larga espada barriendo el follaje como una pincelada sobre papel. Todo lo que se acercaba demasiado, flores, hierbas, ramas bajas, era destrozado sin piedad a su paso. Después de haber recibido una segunda vida, la perspectiva de Yoriichi se había vuelto más joven y vibrante. Y gorgoteo, y tras casi 40 minutos de caminata, siguiendo las pendientes del terreno, Yoriichi finalmente se topó con un arroyo. Serpenteaba por la isla como una serpiente plateada que serpenteaba entre los picos. Las orillas estaban bordeadas de exuberante césped verde y, más allá, enormes árboles se extendían hacia el cielo. Especies enormes que nunca había visto antes. Yoriichi se detuvo al borde del agua. Observó los alrededores y luego se acercó a un grueso tronco de árbol, aproximadamente del ancho del brazo de un hombre. Con un golpe de espada, derribó el árbol, cortó un segmento, vació el centro y fabricó un recipiente rudimentario. Lo sumergió en el arroyo para llenarlo de agua. ¿Qué pasa con este color? ¿Y ese olor a pescado? Contempló con asombro el cubo de madera que sostenía en sus manos. Contra el tono marrón de la madera, el agua del arroyo parecía ligeramente roja. Alarmado, miró hacia la corriente y se dio cuenta de que el arroyo mismo se había teñido de un tono rojizo. Y se intensificaba. El rojo pálido se transformaba rápidamente en un tono oscuro, parecido a la sangre. El espeso y metálico hedor de la sangre asaltó sus sentidos. ¿Qué demonios? ¿Qué pasó río arriba? Yoriichi frunció el ceño. Miró hacia la parte alta del arroyo, intentando comprender la situación. Tras un breve momento de reflexión, arrojó el cubo improvisado a un lado, apretó la espada con más fuerza y comenzó a seguir el arroyo río arriba en busca de la fuente de la contaminación. Por fin había encontrado agua. Tenía que averiguar qué la estaba contaminando. Si lograba identificar y eliminar la fuente, el arroyo volvería a estar limpio en una hora. Y así, el mayor problema del momento quedaría resuelto. Se movió rápidamente, siguiendo el fluir del arroyo. No supo cuánto tiempo caminó, pero finalmente el bosque se aclaró. Tras subir por un sendero inclinado, Yoriichi llegó a un claro, y lo que vio lo dejó sin aliento. Allí, en la llanura río arriba, yacían cientos de cadáveres esparcidos por el suelo ensangrentado. La sangre se acumulaba en riachuelos que desembocaban en el arroyo, tiñendo sus aguas de rojo. Un campo de batalla. El suelo estaba resbaladizo por la sangre y la carne desgarrada. Los cuerpos estaban entremezclados de tal manera que amigos y enemigos eran indistinguibles. No muy lejos de la masacre se encontraba una ciudad en ruinas, con sus edificios destrozados y varias columnas de humo negro elevándose siniestramente hacia el cielo. Yoriichi entrecerró los ojos. Los muertos guardaron silencio. No había rastro de vida por ninguna parte. Pero entre los cadáveres, algunos uniformes llamaron su atención. Batas que antes eran blancas, ahora empapadas en sangre, adornadas con dos grandes caracteres negros. Justicia. La Marina. En apenas su segundo día en el mundo de One Piece, Yoriichi ya se había enfrentado cara a cara con su brutal realidad. A juzgar por los uniformes y las posiciones de los caídos, los cuerpos pertenecían a dos grupos distintos. Soldados de la marina y civiles, agricultores y aldeanos, que solo empuñaban horcas, azadas y garrotes de madera. Y contra ellos, en el lado opuesto del campo de batalla, estaban los piratas. Fuertes, bien armados y menos numerosos. Yoriichi examinó el campo.
Los cadáveres de los piratas eran mucho menos numerosos que los de la marina y los habitantes del pueblo. Y, curiosamente, entre los civiles caídos, no había mujeres ni niños. ¿Ganaron los piratas? ¿Se llevaron a las mujeres y a los niños y? ¿O lograron esconderse en algún lugar? Yoriichi cruzó el campo manchado de sangre, sumido en sus pensamientos, y se dirigió hacia la ciudad en ruinas. Edificios antaño hermosos ahora estaban en ruinas. Las calles, antaño anchas y bulliciosas, estaban bloqueadas con carretas volcadas cargadas de piedras. Él trepó por encima de los escombros. El camino empedrado bajo sus pies estaba empapado de sangre. De pie en el corazón de las ruinas, Yoriichi sintió un gran peso en el pecho. Aunque no había presenciado la masacre en persona, las consecuencias lo decían todo. Dondequiera que miraba, no había nada que no hubiera sido tocado por la violencia. Entró en una casa cercana. La sala era un caos, con los muebles volcados. Empujó suavemente la puerta de una habitación. El hedor a sangre lo golpeó como una ola. Había un cadáver en la cama. Yoriichi frunció el ceño. Suspiró y cubrió el cuerpo con una manta antes de salir en silencio. ¡Qué trágico! Buscó en silencio por el resto de la ciudad y finalmente emergió al otro lado con la mandíbula apretada y un agarre más fuerte en su espada. No había demonios aquí. Pero la crueldad del hombre no necesitaba comparación. A las afueras del pueblo se alzaba un alto acantilado. Más allá se extendía el mar abierto. La brisa del mar se llevó el olor de la muerte. Yoriichi desenvainó su espada y la observó. La superficie negra mate reflejaba una imagen borrosa de su rostro. En la base de la hoja había un solo carácter grabado. Destruir. Y en ese momento, Yoriichi comprendió. Murmuró para sí mismo. Creo que ya sé lo que tengo que hacer. Contigo traeré un rayo de luz a este mundo. Espada negra, rompedor del amanecer. Cuando las palabras salieron de sus labios, el suelo a su alrededor se agitó, el polvo se levantó sin viento y una presión abrumadora e indescriptible estalló desde su interior, irradiándose en todas direcciones. En el bosque lejano, los árboles crujieron con violencia. Las olas que se estrellaban contra la orilla fueron repentinamente repelidas, arrastradas hacia atrás por una fuerza invisible. A miles de metros de distancia, un buque de guerra de la armada con una proa con forma de perro se dirigía hacia la isla Ridgin. Al mando se encontraba un hombre de mediana edad con traje negro, de brazos cruzados y con su abrigo de justicia ondeando a la espalda. Tenía un bigote espeso y una mirada penetrante. BZZZZZZT. De repente, una presión aterradora inundó el barco. La corriente oceánica se invirtió al instante. El hombre parpadeó sorprendido y luego sonrió. Aosokwati, nunca esperé que alguien así surgiera de East Blue. Fue él quien aniquiló a la unidad E-23. Jajaja, interesante. Así que alguien se atreve a alzar la mano contra la marina. No te dejaré sin castigo. Mientras hablaba, un joven infante de marina corrió detrás de él y lo saludó. Vicealmirante Garp. Una corriente extraña acaba de aparecer de la nada. Podría ser peligroso continuar con nuestro rumbo actual. ¿Deberíamos ajustar el rumbo? Garp inclinó ligeramente la cabeza y sonrió. No hace falta. Mantén el rumbo. El mar se calmará pronto. Chapter 4. Chapter 4. Imagot Person. Yoriichi era el tipo de persona que, a veces, se sentía dominada por un repentino e inexplicable sentido del deber. Se quedó un buen rato junto a la orilla. Justo cuando se había calmado y estaba a punto de irse, una franja blanca emergió en el horizonte lejano. Unos momentos después, un mástil atravesó la superficie del mar, seguido por una bandera con la imagen de una gaviota ondeando vigorosamente en el viento. Un enorme acorazado de color azul marino con cabeza de perro se dirigió a toda velocidad hacia la pequeña isla donde se encontraba Yoriichi. Marina. La marina, Eri. ¿Y esa figura decorativa, es de Garp? Como la justicia que siempre llega tarde en las películas, el buque de guerra de la marina hizo su aparición solo después de que la devastación ya había seguido su curso. Finalmente, el barco se acercó. Yoriichi, que estaba a punto de irse, hizo una pausa y entrecerró los ojos para estudiar la embarcación que se acercaba. Yare yare, y esto es, pasarse de la raya. Pensar que un monstruo así aparecería en el East Blue, el buque de guerra de Garp se dirigía hacia la isla Longyearbyen.
Aunque aún estaba a cientos de metros de la costa, Garp ya había avistado al joven pelirrojo en lo alto del acantilado. Utilizó su haki de observación, dejándolo ondear hacia Yoriichi como un maremoto. No permitiré que bastardos como este destruyan la paz de Leas Blue. Mientras Garp hablaba, se aflojó la corbata del cuello, agarró su túnica blanca de justicia por el hombro, se la arrancó, dobló ligeramente las rodillas y saltó con una fuerza explosiva. A pesar de la gran distancia, se lanzó directo hacia la isla Longyearbyen. Vicealmirante Garp. La voz de su ayudante resonó tras él, pero se quedó atrás rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, Garp se había convertido en un pequeño punto negro que surcaba el cielo hacia el acantilado. ¿Algo viene? Yoriichi sintió una perturbación y miró hacia arriba. Una mancha oscura se precipitó por el cielo hacia él. En ese instante, la silueta se vislumbró. Aunque su memoria era borrosa debido a otra vida, Yoriichi reconoció de inmediato el rostro del hombre. Garp. Y. ¿Está en su mejor momento? La espesa cabellera negra de Garp pilló a Yoriichi desprevenido. Pero antes de que pudiera procesarlo, el cuerpo de Garp se movió en el aire. Echó el puño hacia atrás, con los músculos tensos, y un relámpago negro crepitó con una furia ensordecedora. La sorpresa en el rostro de Yoriichi se intensificó. Dejó a un lado su vaina, desenvainó su larga espada y declaró con firmeza. Soy un civil, no un pirata. Aunque su voz no era fuerte, Garp, que surcaba el cielo, lo oyó con claridad. Sin embargo, una amplia sonrisa se dibujó en su rostro rudo. En un instante, Garp estaba casi sobre él, su puño envuelto en un haki abrumador, estrellándose hacia Yoriichi con un poder implacable. Yoriichi reaccionó al instante. Con la respiración calmada, su espada estalló en llamas rugientes mientras se lanzaba hacia adelante. Aliento del sol séptima y impulso del sol ardiente. El puño de Garp, envuelto en relámpagos, impactó de frente la punta de la espada de Yoriichi. Una fuerza aterradora se apoderó de los brazos de Yoriichi. Al instante siguiente, sintió que sus fuerzas flaqueaban. Su espada tembló. Una apertura. Simplemente no podía igualar el poder de Garp. El puño de Garp atravesó la guardia de Yoriichi, impactándole el pecho como un ariete. Yoriichi jadeó, su visión se oscureció y perdió el conocimiento. Auge. El golpe lo arrojó a la tierra. Mientras Yoriichi yacía inconsciente en el suelo, Garp se acercó tranquilamente. El niño lleva piel de animal, y además está descalzo. Ese haki del conquistador de ahora, debe de haber despertado hace poco. Por todas partes, menudo novato. Aunque es un buen espadachín. No parece de aquí. ¿Un civil? PFFFT, ja. Ningún civil desenvaina una espada así. Garp rió entre dientes mientras inspeccionaba el atuendo de Yoriichi, recordando la protesta anterior del chico. Aunque sospechaba firmemente que Yoriichi era el culpable de la masacre de la isla, Garp no había usado fuerza letal. En el último momento, se contuvo, lo suficiente como para dejar inconsciente al niño. Se agachó, agarró la piel de animal que llevaba Yoriichi y lo cargó sin esfuerzo sobre su hombro. Tras recoger la larga espada, se giró hacia la ciudad en ruinas a lo lejos. Con Yoriichi al hombro, Garp caminó lentamente por el desolado asentamiento. Una breve búsqueda lo llevó al campo de batalla. La escena fue horrible y el rostro de Garp se oscureció. Tras inspeccionar las heridas mortales de los marines caídos, su expresión se suavizó ligeramente. Mirando al niño inconsciente sobre su hombro, se giró hacia el acantilado. Mientras Garp examinaba las consecuencias, su buque de guerra finalmente atracó en la isla Longyearbyen. Los marines subieron en masa por los acantilados. Entre ellos, su ayudante, Bogart, vio a Garp acercarse con un niño salvaje semidesnudo al hombro y corrió hacia él. Vicealmirante Garp. ¿Quién es? ¿Qué le pasó? Garp ignoró la pregunta y arrojó a Yoriichi y su espada a los brazos de Bogart. Bogart los atrapó instintivamente, con los ojos llenos de confusión. Lleva al niño y su espada a bordo. El campo de batalla está allá. Parece que el escuadrón E-23 fue completamente aniquilado. Reúnan los cuerpos de nuestros camaradas y asegúrense de que los entierren como es debido en sus lugares de origen. Registrad la ciudad a fondo. Barrid la isla. A ver si hay supervivientes. Infórmeme inmediatamente de cualquier hallazgo. Bogart se puso firme y saludó. Pero antes de cumplir las órdenes, miró al joven pelirrojo y no pudo evitar preguntar. Vicealmirante Garp, ¿quién es?
Ese aquí del conquistador de antes, Garp, hurgándose la nariz con el meñique, respondió con indiferencia. Ah, él. Digamos que es un superviviente. ¿Y sí, esa oleada de aquí? Probablemente de él. Probablemente despertó por casualidad. Ahora deja de mirarte boquiabierto y ponte a trabajar. ¿Algún pirata se atreve a sembrar el caos en el East Blue mientras estoy aquí? Lo aplastaré yo mismo. Hizo crujir los nudillos, pop, pop, mientras los marines se dispersaban por la isla para llevar a cabo sus tareas. Digan lo que digan sobre Garp como el abuelo de Luffy. Sus hombres eran eficientes y confiables. Pronto, peinaban cada centímetro de la isla Longyear. Año 1497 del calendario del Círculo Marino. El East Blue fue testigo de una atrocidad sin precedentes. El escuadrón de marines E-23 fue aniquilado por completo mientras luchaba contra piratas en la isla de Longyear. Miles de isleños fueron masacrados. Todas las mujeres y niños fueron secuestrados. Al regresar de una visita familiar, el vicealmirante Garp del cuartel general de la Marina accidentalmente se encontró con la tripulación pirata en camino de regreso a Marineford y atacó con una fuerza abrumadora. En aquella batalla, los mares estallaron en fuego abrasador, tiñendo los cielos de color escarlata. Al final, todas las mujeres y niños capturados fueron rescatados. El buque de guerra de Garp regresó a Marineford. Pero esta vez, había un pasajero extra de bordo. Un joven pelirrojo. Chapter 5. Chapter 5. Disciple. Cuartel General de la Marina, Marineford. La Academia Naval del Cuartel General de la Marina, a menudo llamada la cuna de los futuros almirantes, estaba bajo la guía de nada menos que el legendario instructor Zephyr, conocido en todo el mundo como Black Arm Zephyr, un almirante retirado que una vez estuvo en el frente de batalla. Durante sus años como instructor jefe, Zephyr había entrenado a personajes como Sakazuki, Borsalino, Kuzan y toda una generación de poderosos marines que ahora sirven como la columna vertebral de la armada. Hoy, sin embargo, Zephyr recibió la visita de un viejo amigo que nunca dejaba de causarle dolor de cabeza. Ja 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 ja. Zephyr. Este mocoso es tuyo ahora. Los piratas de Roger acaban de llegar al Nuevo Mundo. No tengo tiempo para cuidarlos. Este tipo es tu problema ahora. Ah, por cierto, traje un té nuevo de East Blue. Vamos, trae las galletas de arroz. Probémoslo juntos. En la oficina del instructor, Zephyr estaba repasando el programa de entrenamiento del día siguiente para los cadetes. En ese preciso instante, el vicealmirante Garp, que no se molestó en llamar, irrumpió por la puerta con un chico pelirrojo a cuestas, saludando a Zephyr con su habitual energía atronadora. Zephyr levantó la vista de su silla e inmediatamente vio a Garp, con una mano sobre el hombro del chico que estaba a su lado y la otra sosteniendo una pequeña bolsita de té mientras entraban. Zephyr entrecerró los ojos al ver el regalo. ¿Eso era todo? ¿Solo una bolsita? No tengo galletas de arroz por ahí. No soy un niño, ¿sabes? Zephyr dejó la pluma, se cruzó de brazos y se giró hacia Garp con una sonrisa irónica. Su mirada se desvió, como era natural, hacia el chico pelirrojo que estaba junto al bullicioso vicealmirante. Jaja. No te preocupes, yo traje el mío. Garp le entregó el té al niño y luego, sin perder el ritmo, sacó una bolsa de galletas de arroz medio comida de su abrigo y se echó un puñado a la boca. El chico que estaba a su lado no era otro que Yoriichi Tsujikuni. Desde aquel día en la isla Rugido del Dragón, cuando Garp lo dejó inconsciente, se había convertido en su supuesto botín de guerra. Cuando recuperó la consciencia, ya estaba a bordo del barco de Garp, dejando la isla muy atrás. Tras investigar el refugio temporal que Yoriichi había construido en la isla, los subordinados de Garp descubrieron rápidamente dónde había estado viviendo. Al ver el entorno de la cueva y la extraña vestimenta de Yoriichi, Garp llegó a su propia conclusión. Un joven talentoso, criado en la naturaleza, cuyo potencial sin explotar explotó después de presenciar de primera mano la crueldad de los piratas. En cuanto a las otras rarezas, como el estilo de espada desconocido de Yoriichi y su hoja finamente elaborada, Garp las ignoró convenientemente. El Grand Line estaba lleno de estilos de espada secretos y legados heredados. Los genios no eran raros a ojos de Garp. Pero lo que realmente le impresionó fue el poder puro del muchacho. Ante los ojos de Garp, Yoriichi había aniquilado sin ayuda de nadie a una tripulación pirata entera cuya recompensa combinada ascendía a 11 millones de berríes. En el East Blue, aún impasible ante la inminente tormenta que suponía Roger, aquello no era poca cosa.
Ese día, la mitad del cielo estaba teñido de rojo por el fuego. La forma en que el niño se abrió paso entre los piratas, la brillantez de sus técnicas con la espada, su aura casi demoníaca, dejaron una profunda impresión en Garp. Más importante aún, el chico no se resistió a la idea de unirse a la marina. Eso, pensó Garp, era crucial. A Yoriichi ni siquiera parecía importarle que lo dejaran inconsciente y lo arrastraran a bordo. Después de todo, era un hombre adulto, al menos en su pensamiento. Juzgaba las cosas por sus consecuencias, no por desaires personales. Aunque, para ser justos, los métodos de Garp eran un poco rudimentarios. Cuando la bolsita de té cayó en las manos de Yoriichi, miró de reojo a Garp, claramente desdichado, luego volvió la vista hacia Zephyr. Por respeto a la recomendación de Garp, Yoriichi hacía tiempo que había olvidado el incidente de la isla. En los últimos días, incluso se había familiarizado un poco con el excéntrico vicealmirante. Ya no se negaba a obedecer las ocasionales órdenes de Garp. Aún así, este era el territorio de Zephyr. Yoriichi sabía cuándo cuidar sus modales. «Hay agua caliente por allá», dijo Zephyr, sonriendo mientras señalaba el juego de té en la mesita de noche. Cuando Yoriichi pasó junto a él, Zephyr aprovechó la oportunidad para observarlo de pies a cabeza antes de preguntarle a Garp. «¿Es este chico que recogiste en el East Blue?» El incidente de la isla Rugido del Dragón no había pasado desapercibido. Una rama entera de la marina había sido aniquilada. Aunque la armada lo mantenía en secreto, en el cuartel general ya había causado un gran revuelo. La tripulación pirata derrotada podría haber tenido una recompensa combinada de solo 11 millones, pero eso se debió únicamente a que la recompensa no se había actualizado. De haberlo hecho, habrían superado fácilmente los 100 millones. Públicamente, fue Iron Fist Garp quien se encargó de los piratas. Pero un puñado de oficiales de alto rango sabían la verdad. Quien aniquiló a la tripulación pirata fue este chico pelirrojo. Zephyr era uno de los pocos que estaban informados. El almirante de flota, Kong, se lo había dicho la noche anterior. Sí. Ese es. Mi nombre es Yoriichi Tsujikuni. Hola, niño. Ven a saludar a tu futuro maestro, el almirante Zephyr de la armada. Garp le hizo señas a Yoriichi para que se acercara. Para entonces, el chico ya había terminado de preparar el té y llevaba la bandeja al escritorio. Colocó una taza a cada lado, se irguió y se presentó. Hola, instructor Zephyr. Me llamo Yoriichi Tsujikuni. Es un honor. Vestía el uniforme estándar de recluta de la marina. Una larga espada le colgaba de la cintura. Mantenía una postura erguida y serena. En su rostro, por lo demás atractivo, una marca de nacimiento en forma de llama se extendía por una mejilla. Zephyr lo miró en silencio, apoyando una mano en su taza de té y golpeando la mesa con la otra, sumido en sus pensamientos. Garp levantó una ceja ante el silencio de Zephyr, luego le ladró a Yoriichi. Oye, niño. Más fuerte. No te escucho. ¿Crees que puedes comandar un buque de guerra murmurando así? Yoriichi giró la cabeza, no porque estuviera sobresaltado, sino porque la frase de Garp le sonaba extrañamente familiar, como algo que había leído alguna vez en internet. Parpadeó. Hola, instructor Zephyr. Mi nombre es Yoriichi Tsujikuni, repitió, esta vez más fuerte. Zephyr finalmente asintió levemente, como si hubiera tomado una decisión. Tomó un pequeño sorbo de té. Zephyr, te lo dejo. Oye, chico. Cuando vuelva, más te vale que estés listo para probar mis puños otra vez. No me decepciones. Ah, y este té y la bolsa de galletas de arroz a medio comer, ese es mi agradecimiento. Garp arrojó la bolsa de refrigerio medio vacía sobre el escritorio, agarró su taza y salió sin decir otra palabra. Zephyr se quedó mirando las galletas sobrantes, la pequeña bolsita de té y la taza de té que ahora faltaba. Una vena apareció en su frente. Después de una larga pausa, finalmente se volvió hacia Yoriichi y su rostro se suavizó. Desde este día serás mi discípulo. Y a partir de hoy, eres miembro de la Marina. No me importa lo que eras antes ni lo que has pasado. Ahora que te uniste a la Marina, ahora que eres mi estudiante y tu objetivo es convertirte en un gran oficial naval. ¿Cuántos años tiene? Zephyr miró el rostro juvenil del muchacho, momentáneamente aturdido. Alrededor de 13, respondió Yoriichi, inseguro. Por alguna razón, tenía una vaga idea de su propia edad. Veo. Zephyr asintió pensativamente.
Todavía eres demasiado joven para ingresar a la Academia Naval. Allí los cadetes son todos de élite, cuidadosamente seleccionados de los 4 mares. Y no enviamos niños al campo de batalla. Yoriichi estaba visiblemente sorprendido. Por lo que había oído antes, supuso que Zephyr ya conocía sus capacidades. No presumía, pero tras pasar unos días en el cuartel general, tenía una idea bastante clara, gracias a su conciencia espiritual, de la fuerza general de los oficiales. Salvo por Apio Frutas del Diablo, estaba seguro de que superaba en número a la mayoría de los llamados reclutas de élite. ¿Y ahora le decían que no podía unirse a la academia, por su edad? No me mires así, dijo Zephyr, leyéndole el rostro. Por muy fuerte que seas, sigues siendo un niño. Hasta que seas mayor de edad, estarás a mi lado. Te entrenaré personalmente. A partir de hoy, serás mi discípulo, Yoriichi. Chapter 6. Chapter 6. The Basics of Navy School. El frío del comienzo de la primavera flotaba en el aire mientras las primeras luces del amanecer se colaban por el cielo. Ya era marzo, pero el toque amargo del invierno aún se aferraba a Marineford. Antes de que saliera el sol, Yoriichi Tsujikuni salió de su habitación. Miró el patio vacío y exhaló silenciosamente. Justo ayer, gracias a la recomendación de Garp, se convirtió en discípulo del almirante Zephyr del cuartel general de la Armada. Sin embargo, debido a su edad, Yoriichi no pudo matricularse directamente en la Academia Naval. En su lugar, se mudó a la casa de Zephyr, ahora su nuevo hogar. Zephyr, ahora de 47 años, había sufrido una gran tragedia 5 años antes. Piratas a quienes una vez persiguió acabaron con la vida de su familia. Desde entonces, el otrora famoso almirante inmortal se había alejado del frente. En un principio, Zephyr tenía la intención de dejar la armada para siempre. Pero, a instancias del almirante de flota Con y su viejo amigo Garp, decidió quedarse, aunque entre bastidores, como instructor en la Academia Naval, dedicándose a entrenar y guiar a la próxima generación de marines. Marineford era una isla enorme y multifacética. Además de ser el cuartel general de la Armada, también servía de residencia a oficiales de alto rango y sus familias. En el corazón de la isla se encuentra el complejo residencial naval. Como exalmirante, a Zephyr se le había asignado una gran propiedad. Pero tras la muerte de su familia, rara vez regresaba a casa, prefiriendo dormir en los dormitorios de la academia. Fue ayer cuando trajo a Yoriichi de vuelta a esta casa abandonada hace tanto tiempo, una que aún guardaba sus mejores recuerdos. Pero ahora, ese hogar o mejor dicho, esta casa se sentía fría y vacía. Yoriichi sabía bien lo que le había sucedido a Zephyr. Incluso después de tantos años en el mundo de Demon Slayer, ver a Zephyr había despertado esos recuerdos enterrados una vez más. Sentía un profundo respeto por este hombre justo, el almirante que se negó a matar. Y lamentaba el dolor de Zephyr. Esto también le proporcionó su comprensión más clara y visceral de la crueldad de este mundo. Un hombre tan justo y con principios, y este era el destino que le había correspondido. Yoriichi se giró para mirar la habitación que acababa de dejar. Había pertenecido al hijo de Zephyr. El escritorio aún contenía juguetes de bebé esparcidos, intactos. Zephyr rara vez se alojaba allí, pero la habitación estaba impecable, sin polvo a la vista. Era evidente que él mismo la mantenía ordenada, sin permitirse jamás olvidar a su esposa e hijo. ¿Ya te levantaste? Bien, me ahorras la molestia de despertarte. Es una buena costumbre madrugar. Quien quiera ser un marine destacado debe mantener una rutina estricta. ¿Dormiste bien? Hace tiempo que no uso la habitación, puede que esté un poco desordenada. Espero que no te importe. Mientras Yoriichi todavía estaba perdido en sus pensamientos, Zephyr salió del pasillo, caminó junto a él y sonrió al ver al chico ya despierto. Buenos días, maestro Zephyr, dijo Yoriichi, girándose con una sonrisa e inclinándose levemente a modo de saludo. Al percibir la preocupación en la voz de Zephyr, negó con la cabeza suavemente. ¿Me halagas, señor? Alguien como yo, un salvaje, nunca ha vivido en un lugar tan hermoso. La habitación está limpia y ordenada. Me gusta mucho. Gracias por los arreglos, maestro Zephyr. Sus palabras eran un poco formales y Zephyr pudo sentir una leve distancia en ellas. Pero no le importaba. Al fin y al cabo, los niños solían reaccionar con cautela y distanciamiento ante entornos desconocidos. Mientras quieras. De ahora en adelante, este será tu hogar. Garp suele estar en misiones y rara vez está aquí.
Así que te quedarás conmigo. Yo te cuidaré. Vamos a desayunar. Tengo que ir a la academia después. Puedes venir conmigo. Puede que no puedas inscribirte todavía, pero aún puedes usar las instalaciones de entrenamiento cuando estén disponibles. Están abiertos para su uso cuando no están ocupados. Zephyr se acercó y apoyó firmemente una mano en el hombro de Yoriichi. El calor de su palma disipó el frío persistente de la mañana. Entendido, maestro. Yoriichi sintió un profundo sentido de cuidado en las palabras y acciones de Zephyr, algo que no había experimentado en décadas. Había entrado en la vida monástica de niño y hacía tiempo que había olvidado lo que significaba ser cuidado. Su madre había muerto joven. Su padre era un hombre ambicioso. Y su insensato hermano mayor y nunca había sabido expresar tales cosas. Todo lo que Yoriichi había conocido era la interminable persecución de demonios y la escalada solitaria por el camino de la espada. Zephyr observó al obediente niño a su lado y luego volvió la mirada hacia la habitación que una vez perteneció a su hijo. Tras un momento de silencio, habló en voz baja. Yoriichi. Ven conmigo hoy a la Academia Naval. Pero recuerda, si no te gusta, no tienes que convertirte en marine. Se giró para mirar al niño. Ese rostro tierno y joven conmovió el corazón de Zephyr. Si su propio hijo todavía viviera, él o ella tendría ahora alrededor de 8 años. Gable había dicho que Yoriichi poseía un talento extraordinario. Sin embargo, el rostro juvenil que tenía ante él era un recordatorio constante. Por excepcional que fuera, seguía siendo solo un niño. Había muchos caminos en la vida. Convertirse en marine no era necesariamente el mejor. Una vida tranquila y pacífica, ¿no era eso también una forma de felicidad? Si tan solo su hijo hubiera... Yoriichi ladeó la cabeza, confundido. ¿Por qué un almirante de la marina, precisamente, disuadiría a alguien de unirse a la marina? ¿Me está probando? Con ese pensamiento, Yoriichi negó con la cabeza firmemente. No me disgustará. Ya tomé mi decisión. No me gusta este mundo. No importa lo que piensen los demás, he decidido intentar cambiarlo. Sus ojos brillaban con resolución. Zephyr miró al chico, momentáneamente atónito. ¿Cómo podía alguien tan joven poseer tanta convicción? Hasta un niño ha llegado a esta conclusión, nosotros, la Armada, realmente no hemos hecho lo suficiente. Maldita sea. Una punzada de culpa recorrió el pecho de Zephyr. Pero frente a Yoriichi, de repente, se echó a reír. Ja 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 ja. Bien. Ese es el espíritu. Vamos. Te mostraré cómo se hacen los grandes marines. Le dio a Yoriichi una fuerte palmada en la espalda y lo condujo sonriendo. Cuando ambos llegaron a la Academia Naval de Marineford, el entrenamiento ya estaba en marcha. En el campo de entrenamiento, el frío de la mañana aún no había desaparecido, pero los reclutas ya estaban empapados en sudor. Mira, Yoriichi, estos tipos son de élite, escogidos cuidadosamente de los 4 mares. No cualquiera puede unirse a la academia. Todos y cada uno de ellos ascendieron en sus respectivas ramas antes de calificar para esto. ¿Y los que se gradúen? Serán asignados directamente como oficiales. Mientras hablaba, Zephyr acercó a Yoriichi al campo. Señaló a los reclutas que corrían por el perímetro, con orgullo en el rostro. Correr, es un poco diferente de lo que esperaba. Pensé que el entrenamiento sería más único. Maestro Zephyr, si solo se trata de correr, creo que podría unirme ahora mismo. Zephyr rió entre dientes, sin estar de acuerdo ni en desacuerdo. Saludó con indiferencia a uno de los supervisores de entrenamiento y preguntó en voz alta. Infime. ¿Cuánto tiempo lleva el entrenamiento en marcha? El instructor saludó vigorosamente, sacando el pecho, y respondió. Reportando, instructor jefe Zephyr. El entrenamiento lleva 1 hora y 40 minutos de duración. Quedan 20 minutos para que acaben los calentamientos. Zephyr se volvió hacia Yoriichi, sonriendo. Correr es solo un calentamiento. Eso difícilmente cuenta como entrenamiento real. Una sola vuelta alrededor de este campo equivale a 1 kilómetro. ¿Y el calentamiento? 40 kilómetros, todos los días. Después de eso, pasan a una formación más especializada. Navegación, armas de fuego, técnicas de combate, historia naval y mucho más. Lo que estamos viendo ahora es solo la punta del iceberg. Zephyr habló con un orgullo no oculto en su voz. En sus inicios, la Academia Naval no tenía nada parecido.
Por aquel entonces, los cadetes aprendían combate cuerpo a cuerpo o esgrima y eran enviados a luchar contra piratas. Pero desde que Zephyr asumió el cargo de instructor jefe, el plan de estudios se había vuelto más rico y más refinado. Desde entonces muchos oficiales excepcionales se han graduado bajo su dirección. Al escuchar esto, Yoriichi levantó una ceja con sorpresa. La academia era mucho más completa y rigurosa de lo que había imaginado. Había asumido que era simplemente un lugar para aprender Aki y los 6 poderes, pero era mucho más. Una verdadera institución para forjar futuros líderes. Yoriichi, los estándares de admisión aquí son estrictos. Necesitas una puntuación de poder de combate de al menos 80 para calificar. ¿Sabes qué significa eso? Un marine adulto entrenado suele tener una puntuación de solo 10. Chapter 7. Chapter 7. Un Sword Skill. Mist. Yoriichi, los requisitos de ingreso a la Academia Naval no son ninguna broma. Solo aquellos con una puntuación de Mriki de 80 o más son elegibles para estudiar y entrenar aquí. ¿Sabes lo que significa eso? Un hombre adulto promedio, incluso con algo de entrenamiento, apenas alcanza un Mriki de 10. ¿Un Mriki de 80? Para una persona común y corriente, eso es prácticamente sobrehumano. Mientras hablaba, Zephyr no pudo evitar inflar el pecho con orgullo y reír a carcajadas. Aunque era un exalmirante experimentado, en el momento en que hablaba de sus estudiantes y de la academia, se convertía en un niño que se jacta de su boletín de calificaciones. Su rostro se iluminaba de alegría y entusiasmo. Vamos, vamos. Te mostraré los alrededores. Dicho esto, Zephyr condujo a Yoriichi hasta el límite del campo de entrenamiento. Mientras contemplaban el extenso campus, comenzó su recorrido con entusiasmo. ¿Ves allá? Ese es el campo de tiro. Todos los cadetes que entrenan allí salen como tiradores de primera. Y ese campo de allá es para ejercicios de combate cuerpo a cuerpo. Nuestros graduados, todos son maestros de las artes marciales. Y ese edificio de allí es el DMJM, donde los instructores de espada dan clases. Los cadetes de allí, antes de que Zephyr pudiera terminar, Yoriichi lo interrumpió con un brillo en los ojos. ¿Todos se convierten en maestros espadachines? Zephyr, que había estado enumerando con orgullo características como un vendedor que presenta un sueño, de repente se atragantó a media frase. Se rascó la barbilla, un poco avergonzado. Bueno, no exactamente maestros espadachines, pero en el siguiente instante, volvió a sonreír y declaró. Pero todos ellos sientan las bases para convertirse en uno. Ja 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 ja. Zephyr rugió de risa. Yoriichi lo miró de reojo, ligeramente divertido. Era la primera vez que se daba cuenta de que Zephyr era tan fanfarrón. Si no hubiera tenido al menos una idea aproximada de cómo funcionaban los niveles de poder en este mundo, podría haberse creído la imagen que Zephyr le pintaba. ¿Maestros espadachines? Solo había un puñado de verdaderos maestros en todo el mundo. Hasta donde Yoriichi sabía, tal vez no hubiera nadie en la marina que pudiera reclamar legítimamente ese título. Pero, curiosamente, no le importaron en absoluto las exageraciones de Zephyr. La forma en que este orgulloso hombre de mediana edad, tan lleno de pertenencia y devoción a la marina, le describió un futuro brillante a un joven soñador, despertó algo en Yoriichi, algo parecido a la paz. Una paz que nunca había conocido en el mundo de Demon Slayer. Incluso después de la interrupción de Yoriichi, Zephyr continuó su recorrido con el mismo entusiasmo, presentando animadamente todo sobre la Academia Naval. Sus ojos brillaban con un fervor juvenil que hizo que Yoriichi perdiera la concentración por un momento. Después de escuchar por un tiempo, y sintiendo que Zephyr estaba comenzando a relajarse, Yoriichi señaló hacia la sala de entrenamiento de espada que Zephyr había mencionado anteriormente. Maestro Zephyr, ¿podríamos ir a echar un vistazo a ese DMJM? Al oír la petición, Zephyr miró al chico a su lado. Al ver la larga espada en la mano de Yoriichi, asintió con una cálida sonrisa. Por supuesto. Vamos. Es el momento perfecto. Allí puedes hacerte una prueba de Mriki. Yo también he tenido curiosidad. ¿Qué clase de niño trajo Garp personalmente a Marineford? Mientras hablaba, los dos cruzaron el campo de entrenamiento hacia el distante DMJM. Sus figuras, altas y bajas, caminando juntas, llamaron la atención de varios cadetes en pleno entrenamiento. Oye. ¿Quién es ese niño que camina con el instructor Zephyr? Nunca lo había visto. ¿Un pariente, quizás? ¿O un nuevo recluta?
Idiota, el instructor Zephyr no tiene familia. Y ya pasó el período de matrícula. Además, ese niño es un enano. Zephyr ignoró los murmullos de los estudiantes y llevó a Yoriichi directamente al frente del DMJM. Desde la distancia, la sala de entrenamiento no parecía particularmente grande, pero de cerca, Yoriichi se dio cuenta de cuán equivocada había sido su impresión. El edificio que tenía ante sí se extendía por lo que debía de ser de varios miles de metros cuadrados. Tras descalzarse y entrar, contempló la vastedad del interior. Alrededor del perímetro, al pie de los muros, se alzaban largos estantes de madera. Y en esos estantes, fila tras fila de espadas de bambú, fácilmente más de 1000. Se trataba de un dojo de estilo japonés modificado, reimaginado arquitectónicamente con un toque de ingenio audaz. Los pilares de soporte discurrían con una simetría precisa, dividiendo la cavernosa sala en zonas de práctica más pequeñas, cada una de unas pocas decenas de metros cuadrados. Este lugar podría albergar fácilmente a más de 300 personas entrenando a la vez. Yoriichi no recordaba cuántos años habían pasado desde la última vez que pisó un dojo como este. Desde que dejó la casa Tsujikuni y comenzó a cazar demonios, esos lugares habían desaparecido por completo de su vida. Ahora, de pie allí, mirando ese lugar, al mismo tiempo desconocido y familiar, se encontró momentáneamente perdido en sus pensamientos. Zephyr confundió el asombro de Yoriichi con asombro ante la magnitud de las instalaciones. Un destello de orgullo cruzó el rostro del viejo instructor. Con naturalidad, extendió la mano y agarró una espada de bambú de un estante cercano, luego se dirigió al centro de la sala. Con una sonrisa repentina, gritó: «Yoriichi, ¿te apetece entrenar? Escuché de Garp que tienes cierta habilidad con la espada. Mi habilidad con la espada no es nada del otro mundo, pero aún así puedo dar una buena pelea. Así que... ¿te animas a intentarlo?». Las palabras de Zephyr devolvieron a Yoriichi al presente. Al ver el interés del hombre mayor, Yoriichi asintió, más que dispuesto a complacerlo. La verdad es que desde que llegó a este mundo, aún no había desarrollado un sentido claro de su fuerza actual. En esa isla, había derribado a una bestia gigante con facilidad, pero Yoriichi sabía bien que matar a un monstruo como ese no era un verdadero parámetro de poder. Recordó vagamente cómo incluso Luffy, recién llegado al mar, podía derrotar a un rey del mar sin despeinarse. La segunda vez que sacó su espada, fue contra Garp, y fue derribado por un solo puñetazo. La tercera vez fue durante el asalto a ese barco pirata. Según la evaluación de Garp, la fuerza de Yoriichi supuestamente era comparable a la de un oficial de la marina. Pero tal título era demasiado vago para definir su verdadera capacidad. ¿Oficial? La diferencia entre un coronel poderoso y un mayor débil podía ser enorme. Incluso entre coroneles del mismo rango, existía una enorme disparidad de fuerza. Lo creas o no, tanto Smoker como Monka tienen el rango de coronel. Sí, ese Monka, el apodado el Rey del Hacha que una vez afirmó haber derribado al héroe Garp con un solo golpe. Además, durante esa purga pirata, Yoriichi ni siquiera había hecho todo lo posible. Entrenar con el maestro Zephyr, pensó Yoriichi, debería darme una comprensión más clara de dónde me encuentro actualmente en este mundo. Por lo menos, no me matará de un solo golpe como hizo el vicealmirante Garp, ¿verdad? Con ese pensamiento, Yoriichi apoyó suavemente su katana contra la pared, tomó casualmente una espada de bambú y caminó hacia Zephyr. Sin parloteo innecesario, levantó la espada con ambas manos y declaró con firmeza: «Sensei, haré todo lo posible. Por favor, manténgase alerta». Al oír esto, Zephyr dejó escapar una leve risa, agarrando su espada de bambú con una mano. «Entonces ven a por mí». Cuando su voz bajó, Yoriichi respiró hondo y, en ese instante, toda su aura se transformó. Si hace un momento era como un lago plácido, indistinguible de un joven común, ahora se había convertido en una marea impetuosa, una tormenta de presencia abrumadora. La fuerza que irradiaba era algo que ningún chico de su edad debería haber sido capaz de producir. Y frente a él, con la espada alzada en posición de combate, estaba Zephyr. Pero en el mundo transparente de Yoriichi, la forma del veterano guerrero estaba plagada de vulnerabilidades. Zephyr entrecerró los ojos al sentir que la presencia de Yoriichi cambiaba drásticamente. Instintivamente, levantó su espada desde su posición relajada y baja para protegerse el pecho. En el siguiente instante, Yoriichi desapareció. Una extraña niebla se elevó por el dojo, formando una neblina etérea.
En cuestión de 2 respiraciones, toda la sala quedó envuelta en una niebla onírica. ¿Qué demonios es esto? Una habilidad de fruta del diablo. Garp nunca mencionó que este niño tuviera poderes como estos. No, esto no parece una fruta del diablo, ¿es solo esgrima? Zephyr activó su haki de observación, frunciendo el ceño con incertidumbre mientras murmuraba internamente. Entonces, al instante siguiente, la figura de Yorichi surgió de la niebla, apareciendo repentinamente en el flanco derecho de Zephyr. Con un movimiento rápido, su espada de bambú se abalanzó sobre el abdomen de Zephyr. Respiración de niebla Quartier, corte de flujo cambiante. Chapter 8. Chapter 8. Steel Toe Weak. Respiración de niebla de Quartier, corte de flujo cambiante. La espada de Yorichi Tsujikuni cortó con una elegancia serena. Sin embargo, bajo esa gracia se escondía una fuerza lo suficientemente aterradora como para decapitar a cualquiera de las lunas superiores con facilidad. Incluso el mismísimo Muzan Kibutsuji, el rey de los demonios, no habría tenido más remedio que inclinar la cabeza bajo su filo. La espada de bambú, que soportaba el peso de ese poder devastador, se dirigió hacia Zephyr en un instante. Charla. La madera golpeó la madera produciendo un sonido nítido y resonante. Con un único movimiento sin esfuerzo, Zephyr levantó su propia espada de bambú y paró el golpe de Yorichi como si estuviera golpeando una hoja. Ja. Vaya movimiento interesante, chico. La boca de Zephyr se curvó en una sonrisa radiante mientras desviaba el golpe con indiferencia. Aunque Yorichi había recurrido a la esgrima del aliento de niebla, un estilo capaz de aniquilar demonios y pesadillas por igual en su mundo original, su golpe fue desviado como un juego de niños. Con solo mirar la postura relajada de Zephyr, Yorichi comprendió de inmediato. La diferencia de fuerza entre ellos era abismal. Así es, contra un oponente como él, los ataques de prueba son inútiles. Desde el principio y tengo que darlo todo. Exhaló profundamente. Con sus espadas de bambú aún entrelazadas, Yorichi mantuvo la postura. Entonces, en un repentino estallido de tensión, sus músculos se tensaron. Torciendo su espada para desviar la fuerza de Zephyr, se impulsó del suelo con ambas piernas, acortando al instante la distancia entre ellos. Aliento del sol tercera forma. Espejo solar furioso. En cuanto alcanzó a Zephyr, Yorichi giró el brazo y asestó un golpe hacia arriba con un agarre inverso. Aunque solo era una espada de bambú, las llamas surgieron de su superficie como si el sol mismo la hubiera besado. Una técnica tan feroz y sanguinaria, Zephyr observó cómo la espada de bambú llameante se dirigía hacia su cuello, con asombro en los ojos. Pero en lugar de retroceder o detenerse, extendió la mano y atrapó la hoja con su mano izquierda desnuda. ¿Qué? La expresión de Yorichi se congeló. Había anticipado una evasión. Quizás un bloqueo. Pero esto... No esperaba que Zephyr simplemente agarrara la espada en pleno movimiento. La reacción del hombre no solo fue sorprendentemente rápida, tan rápida que Yorichi no pudo evadirla, sino también absurdamente imprudente. Aunque era una espada de bambú, bajo la técnica de Yorichi se convirtió en un arma letal, capaz de desgarrar la carne con facilidad. Pero ahora... Zephyr lo sostenía con su mano. A través del mundo transparente, Yorichi pudo verlo claramente. Un aura condensada de fuerza reuniéndose en la palma de Zephyr. Eso debe ser aquí. Niño. Estás completamente expuesto. Con un grito atronador, Zephyr se movió. Su mano derecha, que aún sostenía su espada de bambú, se transformó de repente en un puño machete. No golpeó con la hoja. Él golpeó. Su enorme puño, tan grande como una bala de cañón, se dirigió hacia el rostro de Yorichi. Sin tiempo para contraatacar, Yorichi no tuvo más remedio que saltar hacia atrás, girando en el aire. Aprovechando la fuerza del agarre de Zephyr en su espada como palanca, asestó una patada giratoria dirigida directamente al rostro de Zephyr. Ja. Zephyr rió suavemente. Él no lo esquivó. Recibió la patada de frente. Y aún así no se inmutó. Yorichi soltó instantáneamente su agarre en la espada de bambú y aprovechó el retroceso para saltar hacia atrás, retrocediendo varios metros por el aire antes de aterrizar en cuclillas. Con una mano en el suelo, miró en silencio a Zephyr, todavía de pie allí, sosteniendo su espada de bambú. Lo habían desarmado en un solo intercambio. Puede que Zephyr haya peleado un poco sucio pero Yorichi tenía que admitirlo. La fuerza de este hombre excedía por mucho la de cualquier espadachín o demonio que hubiera conocido.
Estaban en dimensiones completamente diferentes. Yoriichi llamó Zephyr, devolviéndole la espada de bambú con indiferencia. ¿Cuánta fuerza le pusiste en ese último corte? Yoriichi agarró la espada y respondió sin dudar. Todo. Luego cargó de nuevo. Esta vez, no usó técnicas especiales. Nada de formas llamativas. Solo velocidad pura y movimientos precisos, llevando su cuerpo al límite. Cortó. Empujó. Atacó. Una y otra vez. Una lluvia de golpes cayó sobre Zephyr, cada uno cuidadosamente dirigido, nada aleatorio. A través del mundo transparente, Yoriichi apuntó a cada punto débil percibido en la postura de Zephyr. Cada corte buscaba un punto vital. Pero en el momento en que sus golpes cayeron, la espada de bambú de Zephyr se movía con asombrosa precisión, bloqueando cada ataque. Los puntos débiles que Yoriichi había visto desaparecieron. Defendió antes de que pudiera alcanzarlos. El dojo vacío resonó con el tap-tap-tap de los rápidos choques de la madera. En medio del torbellino de golpes, Zephyr mantuvo una expresión relajada. Incluso tuvo tiempo de criticar con indiferencia. No está nada mal. Tus ángulos son ingeniosos, muy astutos. En términos de esgrima pura, diría que probablemente eres mejor que yo. Pero hoy los defectos son igual de claros. Eres demasiado débil. Demasiado lento. Podrás lidiar con los peces pequeños sin problema. Pero cuando te enfrentes a alguien fuerte y no tendrás ninguna oportunidad. Mientras hablaba, Zephyr, quien había estado parando con calma todo el tiempo, entró repentinamente en acción. Con un feroz golpe de su espada, golpeó de lleno la espada de bambú de Yoriichi Tsujikuni. La fuerza del golpe atravesó la hoja. La muñeca de Yoriichi se sacudió. Incapaz de mantener el agarre, la espada de bambú se le escapó de las manos. La espada giró violentamente por el aire antes de estrellarse contra una pared lejana. Con un fuerte golpe, la atravesó, dejando un enorme agujero. Yoriichi giró la cabeza, observando en silencio el cráter del tamaño de una cuenca en la pared. Se quedó sin palabras. El comentario de Zephyr no había pasado desapercibido. De hecho, Yoriichi había captado cada palabra, alto y claro. No entendía bien a qué se refería Zephyr con lento o no lo suficientemente fuerte. Solo sabía que la poca fuerza de la que Zephyr hablaba casualmente era suficiente para levantar la pata de un tigre gigante con facilidad. En cuanto a lento, hacía apenas unos momentos, Yoriichi había asestado cientos de golpes en un instante. Zephyr miró al estupefacto Yoriichi con una sonrisa cada vez más amplia. Se acercó, le dio una palmada en el hombro y rió con ganas. Niño, tienes un largo camino por delante. Demasiado débil, demasiado débil. En los próximos días, será mejor que entrenes duro. Sin aflojar. Zephyr estalló en una carcajada estruendosa. En ese momento, las puertas del dojo se abrieron de par en par. Un joven oficial de la marina, uniformado, entró corriendo, con expresión nerviosa. Al ver a Zephyr, gritó con ansiedad. Instructor Zephyr. ¿Qué acaba de pasar aquí? Una espada de bambú salió volando de la nada y antes de que pudiera terminar, Zephyr lo despidió con una sonrisa. Oh, Víctor. No te preocupes. Solo un pequeño entrenamiento amistoso con mi estudiante, eso es todo. Ven, déjame presentarte. Este es mi discípulo. Yoriichi Tsujikuni. Yoriichi, ese es Víctor. Es el instructor de Kendo en la Academia Naval. Con un cortés asentimiento, Yoriichi saludó a Víctor. La expresión de Víctor, sin embargo, se tensó. Frunció ligeramente el ceño al posar la mirada en el gran agujero en la pared. Puede que Zephyr no se diera cuenta, pero esa espada de bambú pasó zumbando junto a la cara de Víctor antes de estrellarse contra una roca sólida en el exterior. La roca se quebró y la espada quedó completamente destruida. Si hubiera volado un poco más bajo, el pequeño juego de Zephyr podría haberlo matado. Incluso ahora, Víctor seguía conmocionado. Un poco más cerca, y su familia recibiría una indemnización por fallecimiento. Instructor Zephyr. Por favor, no vuelva a jugar así. Víctor murmuró en voz baja, aunque sus ojos estaban fijos en Yoriichi, que estaba junto a Zephyr. No conocía a Yoriichi. La historia de cómo Garp había traído al niño de vuelta solo la conocían los altos mandos. Como instructor de Kendo, Víctor no tenía tiempo y francamente, ningún interés en chismes internos. Pero esa espada voladora de hace un momento, le dijo mucho.
La fuerza de Zephyr era algo que Víctor conocía muy bien. Si el simple hecho de jugar había provocado este caos, entonces este nuevo discípulo debía ser alguien extraordinario. Instructor, ¿su discípulo planea inscribirse en la academia? Víctor estudió a Yoriichi un poco más antes de volverse hacia Zephyr con su pregunta. ¿Inscribirme? Ah, no hace falta, no podrías enseñarle, quiero decir, lo entrenaré yo mismo. Todavía es demasiado joven, demasiado débil. Quizás algún día. Ja ja ja. Zephyr le dio a Yoriichi una cálida palmadita en el hombro y se rió. La mejilla de Víctor se contrajo al oír a Zephyr decir demasiado débil. De nuevo, miró el agujero en la pared. Podía reconstruir más o menos lo que había sucedido en el dojo. Ante la insistencia de Zephyr, Víctor simplemente asintió. Al ver que no había más instrucciones, se dio la vuelta y salió del dojo. Vamos, Yoriichi. Es hora de poner a prueba tu poder de combate. Una vez que tenga una idea de tu nivel, puedo diseñar un régimen de entrenamiento para ti. Dicho esto, Zephyr no se demoró. Sacó a Yoriichi del dojo. Chapter 9. Chapter 9. Combat Power Evaluation. Douriki. En este mundo, es la forma más directa e intuitiva de cuantificar la fuerza física de combate de un luchador, excluyendo las habilidades de Aki y frutas del diablo. Como referencia. Un hombre adulto normal, después de recibir entrenamiento naval básico, tendría un Douriki de solo 10. Tomemos como ejemplo a Spandam, el infamemente débil comandante del CP-9 de Enies Lobby. Su puntuación en Douriki. Un lamentable 9. En la Armada, el Douriki se utiliza como punto de referencia para medir la fuerza del personal de rango bajo y medio. En la Academia Naval de Zephyr, también es una parte importante de la evaluación de los estudiantes. Para inscribirse el requisito mínimo es 80 Douriki. Para graduarse, el punto de partida es 500, sin límite superior. Por supuesto, Douriki es solo uno de los muchos criterios de graduación. La fuerza de combate es importante, pero la Armada también evalúa otras cualidades al decidir quién califica para la graduación. Poco después, Zephyr condujo a Yoriichi Tsujikuni a un amplio campo de entrenamiento. Ante ellos se alzaba un enorme muro de piedra, de 5 metros de alto y del mismo ancho y grosor. Incrustada en un lateral había una pequeña pantalla que mostraba un solo número. 0. Zephyr se acercó y golpeó suavemente la piedra con sus nudillos, luego se giró hacia Yoriichi y dijo. Yoriichi, esta es la máquina que usamos para probar a Douriki. Todo este muro de piedra está hecho de piedra marina pura, extremadamente resistente. Al golpearlo, la fuerza se mide y se convierte en un valor Douriki, que aparece en esa pantalla. Como esto. Mientras hablaba, Zephyr extendió 2 dedos y golpeó la pared con suavidad, un movimiento casi perezoso. Pero en cuanto sus dedos hicieron contacto, se oyó un estruendo sordo. El gigantesco bloque de piedra marina retrocedió visiblemente varios centímetros. Auge. La pantalla cobró vida y los números parpadearon y saltaron rápidamente antes de estabilizarse finalmente en 1213. Zephyr parecía bastante satisfecho con su demostración. Sonrió levemente. 10 segundos después, la pared comenzó a deslizarse lentamente hacia su posición original, como un resorte que retrocede a su lugar. Yoriichi estaba fascinado. Era la primera vez que veía un dispositivo capaz de medir la potencia bruta de forma tan directa. Aún así, no pudo evitar sentirse un poco escéptico. Ese muro era enorme. ¿Podría una persona normal siquiera moverlo? Zephyr solo lo había empujado unos centímetros hacia atrás y aún así obtuvo más de 1200 puntos. ¿Una persona normal registraría siquiera un número en esa pantalla? Vamos, Yoriichi. Inténtalo. Usa tu golpe más fuerte. Zephyr señaló la pared, sonriendo. Yoriichi, rebosante de curiosidad, dio un paso adelante. Plantó los pies firmemente en la postura básica del caballo y, sin contemplaciones, lanzó un puñetazo contundente directamente a la pared. La fuerza explotó y se estrelló contra la piedra. Pero el muro no se movió ni un centímetro. Sin embargo, la pantalla al lado de Zephyr volvió a la vida y los números aumentaron antes de detenerse en 520. ¿Eso es todo lo que tienes? Zephyr miró la pantalla con tono burlón. Pero sus ojos sonreían. Y luego, de repente, Yoriichi dio un paso atrás y su mano voló hacia la empuñadura de su cintura. Shin, con una respiración controlada, desenvainó su espada.
Un fuego carmesí bailó sobre el borde ennegrecido de la espada, proyectando un brillo rojizo sobre su rostro juvenil. Aliento del sol, tercera forma. Sol furioso. Sonido metálico. El corte resonó como metal chocando contra metal. A diferencia del sordo estruendo anterior, este golpe sonó claro y agudo. Al impactar la piedra marina, toda la pared se tambaleó, retrocediendo varios metros antes de detenerse por completo. La pantalla de Zephyr se iluminó nuevamente. Esta vez los números se dispararon hacia arriba y aterrizaron en 5333. Zephyr parpadeó. Por un momento, su expresión se quebró, solo un destello de sorpresa, pero casi inmediatamente, se recompuso y murmuró con calma. HMPH. Aceptable. Su voz era firme, su rostro neutral. Pero por dentro, sus pensamientos eran un caos. 5333 Douriki. ¿Qué significa eso? Para ponerlo en perspectiva. La mayoría de los vicealmirantes de la Armada, excluyendo a los usuarios de frutas del diablo, apenas ganan entre 2000 y 4000. Solo los vicealmirantes de más alto nivel, dejando de lado a Garp, por supuesto, podrían llegar a 5000. Luffy, durante la saga de Enies Lobby, probablemente alcanzó poco más de 5000 con Gear Second. Para entonces, ya había derrotado a 2 señores de la guerra y se le consideraba uno de la peor generación. Sin lugar a dudas, cualquiera que tuviera más de 5000 Douriki no podría ser considerado desconocido, sin importar en qué parte del mundo se encontrara. Y ahora, este adolescente, elegido por Garp por capricho, ya había alcanzado ese nivel. Zephyr no pudo ocultar su sorpresa, pero pudo reprimirla. Yoriichi. Será mejor que entrenes duro de ahora en adelante. ¿Solo 5000 Dourikis? Tienes un largo camino por recorrer. Cuando puedes hacer lo que yo puedo, entonces apenas estás listo para zarpar. Con esto, Zephyr se acercó de nuevo a la pared. Respiró hondo. Luego, se desató. Auge. El muro de piedra marina salió volando, retrocediendo decenas de metros. La pantalla a su lado se disparó a 7000, y luego falló, parpadeando en un galimatías ilegible. 00000. Grieta. Se oyó un chirrido mecánico cuando el muro tocó el final de su recorrido. Algo debajo se quebró. La base se hizo añicos y la enorme losa rodó aún más lejos por el suelo. Se necesitan al menos 1000 Dourikis para mover este muro. Yo probablemente ronde los 10.000, dijo Zephyr con fingida modestia. Tienes un largo camino por delante, chico. Quédate conmigo, te convertiré en un buen marine. Se giró hacia Yoriichi, que tenía la mandíbula abierta, y sonrió. Vamos. Veamos el resto. A partir de mañana, tu entrenamiento empieza conmigo. Sin mirar atrás, al aparato de prueba humeante ahora agrietado y jadeante, Zephyr se llevó al niño. Poco después, llegó un grupo de instructores de la academia. Observando los escombros del campo de pruebas, permanecieron en un silencio atónito. Yoriichi pasó todo el día pegado al Zephyr, recorriendo la academia naval. Por la tarde, incluso pasearon por Marineford. A donde quiera que iban, se topaban con rostros conocidos. Viejos camaradas, antiguos alumnos, admiradores uniformados. Zephyr estaba de muy buen humor, riendo, saludando y presentando con orgullo a Yoriichi a todos los que se cruzaban. Oh. XXXX, ¿has vuelto? ¿A este niño? Simplemente lo acogieron. ¿Su poder? Bueno, nada del otro mundo. Consiguió poco más de 5000 Dourikis en su primer día. Aún está verde. Yoriichi perdió la cuenta de a cuántas personas Zephyr les dio el mismo discurso. Pero entre las presentaciones y el paseo por Marineford, estaba empezando a familiarizarse con el lugar y con la inmensa red de Zephyr. Al anochecer, exhausto por el largo día, Yoriichi regresó a casa. Se sentó bajo el alero del porche, apoyado contra un pilar, mirando hacia el cielo. El cielo nocturno de este mundo, es aún más profundo que el anterior. Y las estrellas, brillan mucho más. Chapter 10. Chapter 10. Aiden Background Check. El cielo nocturno de este mundo, es aún más profundo que el anterior. Y las estrellas, mucho más brillantes. Mientras Yoriichi Tsujikuni miraba hacia la noche, con su voz teñida de un silencioso asombro, Zephyr no estaba cerca de su casa. Esta noche tenía una reunión que sería importante no solo para él, sino también para Yoriichi.
Dentro de la oficina del almirante de flota de huesos de acero, estaba sentado tras su escritorio, con la casaca dorada de juez sobre los hombros. Ante él, 2 gruesos expedientes yacían apilados. Fruncía el ceño mientras hojeaba los documentos con concentración. Él no estaba solo. A cada lado de él estaban el vicealmirante Tsuru y el almirante Sengoku, ambos estudiando los mismos informes en silencio. Toc, toc, toc. Un golpe seco resonó por la habitación. Kong levantó la vista y gritó con voz resonante: «Entren». La puerta de la oficina se abrió de golpe. Cepir entró con paso rápido, con la palabra justicia estampada con orgullo en la espalda de su capa. Cerró la puerta tras él y se acercó al escritorio de Kong con expresión sombría. «¿Cómo fue la investigación?», preguntó en voz baja. «¿Hay algún problema?». Kong no respondió de inmediato. En cambio, volvió a bajar la cabeza y pasó otra página del expediente. Cepir entrecerró los ojos. Inhaló con fuerza, a punto de volver a hablar, cuando Tsuru levantó una mano e hizo un gesto de calma. «No tengas tanta prisa. Siéntate en el sofá. Hasta ahora, hay algunas rarezas. Pero nada que constituya un problema grave». Cepir se sentó en el sofá de golpe, con la voz pesada. «¿Rarezas?». Justo cuando Tsuru abrió la boca para explicar, Sengoku la interrumpió. «Yoriichi Tsujikuni. Según todo lo que hemos averiguado, su verdadera edad es 12. Según los supervivientes rescatados por Garp de la isla Ripjin, Yoriichi vivió allí toda su vida. Sus padres llegaron a la isla hace 20 años. En cuanto a su origen y esa parte es completamente desconocida. Su padre falleció cuando Yoriichi tenía 2 años. Su madre le siguió 6 años después. Sobrevivió gracias a la ayuda de sus vecinos, hasta hace 2 años, cuando desapareció repentinamente. Nadie lo volvió a ver hasta hace poco, cuando reapareció junto a Garp durante la purga pirata». Cepir escuchó, frunciendo aún más el ceño con cada palabra. Al final, su tono se tiñó de frustración. «Oye, Sengoku, ya has dicho todo esto, pero ¿dónde está la duda que mencionaste? Su trayectoria vital es clara, ¿verdad? Desapareció hace 2 años, probablemente perdido en el bosque. En la isla Ripjin abundan las bestias peligrosas. Los aldeanos probablemente asumieron que había muerto. ¿No encontró Garp una cueva en el centro de la isla donde había estado viviendo el niño? ¿Su espada? Probablemente la heredó de sus padres. ¿Su habilidad con la espada? Una mezcla de talento y algo de instrucción temprana. Este mundo es inmenso. Un chico como él no es precisamente inaudito. Sobrevivió en la naturaleza, perfeccionó sus instintos, se fortaleció, hasta que Garp lo encontró y lo trajo de vuelta a la marina. ¿No es bastante obvio? Entonces dime, Sengoku, ¿cuál es el verdadero problema aquí? Sus palabras resonaban con una lealtad férrea. Cepir le había cogido un gran cariño al niño superdotado. Durante el tiempo que habían estado juntos, la madurez que Yoriichi había demostrado, ya fuera deliberada o accidental, había tocado una fibra sensible en él. Para que un niño tan joven pudiera comportarse con tanta gravedad, tuvo que haber soportado algo inimaginable. Y la verdad es que Cepir no se equivocaba. «Vamos, no te alteres», dijo Sengoku, levantando una mano para tranquilizarte. «Déjame terminar». Le dedicó una sonrisa cómplice. Comprendía la reacción de Cepir. Él mismo había pasado por eso. Hace 4 años Sengoku, quien no tenía hijos propios, adoptó a un niño llamado Rocinante. En ese momento, desconocía el origen del niño. Simplemente lo trajo de vuelta y presentó la verificación de antecedentes habitual. Solo para descubrir que el niño era un dragón celestial, un descendiente de sangre de la familia Don Quixote. Pero el asunto se había mantenido en secreto. Gracias a la influencia de Sengoku, la verdad nunca abandonó las altas esferas. Aparte de los presentes en esta misma sala, el único que lo sabía era Garp, quien ya había regresado al mar. Cepir, tras haber perdido a su familia, se había dedicado por completo a construir el futuro de la armada. Se preocupaba profundamente por las nuevas generaciones. Y ahora, Yoriichi se había mudado a su casa, un privilegio que ningún otro aprendiz había tenido jamás. Cepir, sin duda, lo había acogido como a uno de los suyos. Al igual que Sengoku, todos esos años atrás, se había vuelto blando. «Habla», dijo Cepir bruscamente, cruzándose de brazos. «Las rarezas radican en 2 cosas», respondió Sengoku. «Su arma y el hecho de que, según Garp, ha despertado el Haki del Conquistador».
Ante esto, Sengoku hizo una pausa y miró a Zephyr a los ojos. Y la expresión de Zephyr se oscureció. Sengoku continuó. Estoy seguro de que tú también lo notaste. Esa espada suya y su calidad es excepcional. Pero no coincide con ninguno de los 12 Meito de grado supremo. Quien lo forjó no debe haber sido un artesano común. Y luego está el Haki del Conquistador, la marca de un rey. ¿De verdad crees que alguien así no tiene antecedentes especiales? Zephyr guardó silencio. Por un instante, se le cortó la respiración. Luego negó con la cabeza lentamente y murmuró, esa es precisamente la forma de pensar que más odio. Yoriichi es Yoriichi. Sus orígenes no tienen nada que ver con su valor. Lo único que sé es que nació y creció en el East Blue. Y no ha hecho nada malo. Es solo un niño que perdió a sus padres a temprana edad. Un poco dotado, eso es todo. ¿Qué? ¿Eso es un delito ahora? ¿Dudas? Menuda tontería. Se levantó bruscamente. Ya había oído suficiente. Entendía la situación de Yoriichi. Eso era todo lo que importaba. Zephyr se giró hacia la puerta. Pero justo cuando llegó, Kon finalmente habló. Céfiro. No te equivocas. Es solo un niño que perdió a sus padres. Pero precisamente porque es un niño, debemos guiarlo con cuidado. ¿No te parece? Durante los próximos 5 años, no quiero que se vaya de marinero. Y te prohíbo que le enseñes ningún secreto de la marina. Nada de filtraciones de inteligencia. Nada de técnicas avanzadas. Ni siquiera el Haki o el Rokuseki. Los niños de su edad tienden a perseguir la gloria. Lo que necesita ahora es una base sólida. Fuerza física, educación básica y una visión del mundo adecuada. Zephyr se detuvo en seco. Entonces, sin darse la vuelta, resopló con frialdad. No tienes que decirme eso. ¡Bang! La puerta de la oficina se cerró de golpe tras él. Sengoku lo vio irse y luego arrojó el archivo que tenía en las manos nuevamente al escritorio. Bueno, no me queda nada aquí. Me voy. Rocinante sigue esperando. Y dicho esto, él también salió de la habitación. Solo quedaron Kon y Tsuru. Kon se volvió hacia ella, con voz baja y seria. ¿Qué opinas? Tsuru, venerado como el cerebro de la marina, siempre se había ganado el más profundo respeto de Kon. El fondo está limpio. No hay de qué preocuparse. Los niños son como pizarras en blanco. Creo que Zephyr lo criará bien. Él no es como Garp. Es confiable. Ante la mención de Garp, Kon no pudo evitar frotarse la frente con frustración. Garp era vicealmirante. Su hijo, Monkey D. Dragon, también en la marina y había empezado recientemente a desobedecer órdenes y a actuar de forma impredecible. A Kon le dio una sensación incómoda en el estómago.